días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración a nuestro Dios en esta mañana dominical. Dice el Salmo 36:7: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Gracias por tu sostén, porque hasta este momento has estado con nosotros y nada nos ha faltado. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor, por tu fidelidad. Queremos honrarte y siempre darte la gloria por lo que has hecho en nosotros y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a exponer nuestras gratitudes en familia y al final vamos a tener una oración de gratitud. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que si estamos hasta este momento con bien, es porque tú así lo has querido, Señor, y lo has permitido. Gracias te damos porque podemos sentir tu amor, podemos sentir tus cuidados. Gracias por el sostenimiento que nos has dado, tanto en lo material como en lo espiritual, en lo emocional, Señor. Sabemos que no estamos solos y sabemos que tu amor siempre está presente en nuestras vidas. Queremos darte gracias por la salud, queremos darte gracias por nuestra familia, Señor, nuestra familia en la carne y nuestra familia espiritual. Gracias, Señor, por estas bendiciones que son invaluables y que a ti te ha placido dárnoslas, Señor. Te agradecemos cada una de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer juntos el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones,
titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, y que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a seguir orando durante esta semana, como lo hicimos la semana pasada, por el regreso a nuestra iglesia, a nuestro templo. Pero que ese regreso sea en un avivamiento, que podamos todos sentir esas ganas, ese deseo de servir a nuestro Dios mejor que antes, mejor que en marzo, que fue cuando nos dejamos de reunir, que podamos todos estar en un mismo sentir para adorarlo, para servir a nuestro Señor. Que este sea una petición permanente en nuestros hogares y que el Señor nos conceda pues tenerlo, vivirlo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, seguimos delante de ti ahora pidiéndote de una manera muy especial por tu iglesia Maranata. Te pido por cada uno de los miembros, Señor, que formamos parte de esa iglesia, que todos podamos estar en un mismo sentir al querer servirte y al querer agradarte. Que tú avives nuestros corazones, Señor, que tengamos las ganas de traer a otros a ti, que podamos mostrar tu amor a otras personas, a los que no te conocen, que podamos reflejar verdaderamente a tu Hijo Jesús, Señor. Te pedimos por cada uno de los miembros que podamos estar firmes en lo que hemos creído, que podamos crecer también espiritualmente y que este aislamiento no sea freno ni nos estanque, que quedemos estancados, Señor, en nuestras vidas espirituales. Impúlsanos, Señor, y pon en nuestros corazones ese amor por ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer capítulo 10 y leeremos del versículo 1 al 12. Marcos 10, del 1 al 12. Dice así: Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dios bendiga la lectura de su palabra.
estar atentos al mensaje de esta mañana en labios de nuestro pastor. Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. El Señor les bendiga este domingo 11 de octubre, todavía en casa. Antes de iniciar, quisiera decirles que esta semana es una de las semanas más difíciles en cuanto a contagios, para que estemos extremando precauciones. Si es posible, no salga de casa, mi hermano, mi hermana. Cuídense en forma extrema y oren al Señor para que esta situación cambie y sea llevadera, de tal forma que podamos en la primera oportunidad reunirnos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día, porque nos permites honrar y glorificar tu nombre, porque sabemos que estás con nosotros en el lugar donde estamos, Señor, aquí en casa, allá con los hermanos en cada una de sus casas. Te agradecemos tus cuidados, Señor. Te agradecemos la salvación tan hermosa que nos has dado en Cristo, y queremos decirte que te amamos, Señor, que te necesitamos, y queremos estar siempre dentro de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Bien, hermanos, ¿qué tal les parece si hoy damos inicio al sermón de este domingo? Repitiendo el texto lema que está en Marcos 1:17. ¿Ya se lo aprendieron? Dice así: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Bien, nuestro texto bíblico hoy se encuentra en Marcos 10, versículo 1 al 12. Y el título del sermón se titula el sermón: Anhelemos y disfrutemos la gracia en el matrimonio. Anhelemos y disfrutemos la gracia en el matrimonio. ¿Y cuál es mi oración, hermanos? Quisiera que vayamos en pos de Jesús todos, que sea Él también quien nos haga vivir en su gracia en el matrimonio. Si aún no estás casado, debes anhelar vivir en la gracia y disfrutar cada etapa que el Señor tiene. Y un día te va a llegar la etapa del matrimonio, que Dios te ha preparado. Y si ya estás casado o fuiste casado, no importa desde cuándo, siempre hay gracia preparada de Dios para ti y los tuyos. Anhelemos pues disfrutar la gracia en el matrimonio. Déjenme introducirme de esta manera, mis hermanos. Si volteamos a nuestro alrededor, notaremos matrimonios sumidos en desgracia. En lugar de estar viviendo en la gracia, esto es síntoma, sin duda, de este mundo caído. Es la marca del destructor y el pecado, la desobediencia. Por lo que el cristiano, hombre y mujer, debe anhelar vivir en la gracia que Dios ha preparado. Es decir, somos hechura suya y el Señor nos ha preparado de antemano vivir en buenas obras. Y el matrimonio, mis hermanos, sin lugar a dudas, es una de esas bellas obras que el Señor ha preparado para ti y para mí y todos a los que les es dado el matrimonio. Por lo que lo primero de lo primero, deben ser hijos de Dios ambos dos, digo, ambos dos. Solo así tendrán la garantía de la gracia divina. De otra manera, estamos apostando a tener matrimonios con fuerza contra fuerza. Por cierto, no es lo mismo estira y afloja, sino desgaste al límite. Es lo que vive en los llamados matrimonios mixtos. Y la Biblia nos llama yugo desigual. Pero lo triste de esto es que aún matrimonios cristianos viven en situaciones de desgaste y esfuerzo. ¿Por qué? Por lo que hoy la palabra de Dios nos anima a que nunca más malgastemos la gracia divina, y nunca es tarde. Y hoy el Señor nos invita a que vayamos en pos de Él, y nos hará un matrimonio conforme a su voluntad, donde reina la gracia de Dios, un matrimonio restaurado en Cristo. Por lo que el texto que nos dice en Marcos 10, versículo 1, que Jesús se levantó y salió de allí para dirigirse hacia la costa de Judea, por la zona más alejada del río Jordán. De hecho, la geografía que nos muestra y nos enseña Marcos es bastante interesante.
En Marcos 9:30 se nos dijo que salieron e iban pasando por Galilea. Y él no quería que nadie lo supiera. Era su última salida de aquella región y no quería que la gente se diera cuenta. Ahora llegaba a la costa de Judea, pero por la zona más lejana, lejos del Jordán, o sea, por el lado oriental. Era la región llamada Decápolis, ¿se recuerdan? Por las 10 ciudades que allí se encontraban. Podemos recordar donde testificó de Jesús el ex endemoniado gadareno. Bien, las personas venían a él y Jesús les enseñaba, dice la palabra. Quizás había prospectos al matrimonio, parejas de jóvenes, con preguntas y dudas para el maestro, esperando de él la enseñanza. Y también ya había matrimonios conformados de tiempo, llevándole la problemática de la vida matrimonial. Pero también imagino a matrimonios bendecidos. Puedo imaginarme al ex endemoniado acompañado de su esposa, bien vestido y perfumado, ¿verdad? Y con un niño en brazos. Pues más adelante nos dice que le presentaba niños para que los bendijera. Lo cierto, hermanos, es que ahí estaba la multitud esperando lo que hoy, la enseñanza del Señor. Que Dios les revelara a través de su palabra a cada quien cómo vivir en gracia. Por lo que vayamos a nuestro pasaje y veamos, en primer lugar, lo que nos dice Jesús respecto al matrimonio. Marcos 10, del 1 al 2. Vayamos, hermanos. En primer lugar, hermanos, lo que nos dice Jesús respecto al matrimonio. Marcos 10, del 1 al 2. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se le acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Bien, Jesús y sus discípulos estaban en aquel momento realizando su ascenso final en dirección a Jerusalén. Pero sus enemigos, quienes como sabuesos, llenos de rencor y odio, estaban tras sus huellas. Tenemos que entender que los fariseos no le hicieron esta pregunta porque buscaban una respuesta, sino para hacerle caer en una trampa. Dice la palabra, para tentarle. Ellos tenían su propio punto de vista sobre el matrimonio y el divorcio, así que le plantearon la siguiente pregunta capciosa. ¿Le está permitido a un marido separarse de su mujer? ¿Repudiar a su mujer? Era una pregunta muy inteligente, a la vez que un asunto verdaderamente candente en aquellos tiempos. Era un tiempo donde el político principal, en este caso el rey Herodes, había tomado por mujer a la esposa de su hermano. Imagínense el conflicto que había en la gran sociedad, ¿verdad? Bien, dijimos que era porque el rey Herodes se había separado de su mujer y se había casado con la mujer de su hermano Felipe. Juan el Bautista había sido decapitado por haber criticado aquella situación matrimonial, ya que Herodías, la amante de Herodes, lo odiaba a rajatablas. Así que si Jesús respondía que no a aquella pregunta, no solamente estaba criticando o contradiciendo a Moisés, sino que también se colocaba en conflicto con Herodes. Por lo que la muerte de Jesús no iba a estar determinada por este problema. Y por eso le estaban tentando. Y esto es importante que lo veamos. Por otra parte, si él respondía que sí a la pregunta, ellos podrían haberle acusado de ser ambiguo en su enseñanza. Así que observemos el método que utilizó el Señor, que ya antes había sido utilizado por él. Además, era un sistema bueno y efectivo. Respondió con otra pregunta. Leamos el versículo 3 y 4. Dice, y respondió él, Jesús, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Él sabía que ellos respondrían de esta manera, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, 1 y 2, la ley de Moisés establecía lo siguiente. Cuando alguno tome una mujer y se case con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Como acabamos de ver, Moisés permitió el divorcio. Ahora bien, en realidad no había sido esa la intención de Moisés.
ni la de Dios, que un hombre y una mujer obtuvieran el divorcio por causa de un motivo insignificante. De hecho, y con el tiempo los líderes religiosos de aquel tiempo interpretaron aquella disposición de la ley de manera que si un esposo quemaba la comida, una esposa quemaba la comida, eso constituía razón para el divorcio. Por eso se inventaron las sopas instantáneas, no se crean, hermanos. Pero era exagerado, ¿verdad? Lo que ponían los líderes religiosos como enseñanza. El Señor centró la atención en lo que era fundamental y es importante que tomemos nota de ello. Convirtió una discusión sobre el divorcio en una discusión sobre el matrimonio. Por lo que el matrimonio une y significa formalizar y santificar la unión del hombre y la mujer. Quiero repetirlo, hermanos. El matrimonio une y significa formalizar y santificar la unión del hombre y de la mujer para la procreación de hijos. Y hoy en día este concepto se ha dejado de lado y en muchos casos es eliminado, por lo que el deseo de mejora personal, llámese realización, placer, egoísmo, etc., ha tomado ventaja y la delantera. Es por el mismo ejemplo que experiencias negativas en los matrimonios de alrededor, donde solo se ven problemas y dificultades que hacen de la vida en matrimonio una pesada carga. Por lo que debemos de esforzarnos poniéndolo, principalmente los cristianos, nuestra confianza en Dios y consagrar nuestra relación matrimonial. Y si no hemos sido el ejemplo de matrimonio feliz, pidámosle al Señor que obre en cada uno de nuestros corazones para anhelar su gracia restauradora. La gracia, la cual nos dará la capacidad de enfrentar las tormentas y dificultades que al estar en este mundo caído se nos presentan día con día. Hermanos, volvamos al Génesis capítulo 4 al 25. En aquel tiempo el Señor tenía comunión con la primer pareja, el primer matrimonio que Él formó. Y había armonía, felicidad, había total plenitud de vida, porque estaban en comunión con su Creador, ese matrimonio. Lea en casa Génesis 4, capítulo 4, versículo 4 al 25. Y quizás el último versículo le llamará la atención. Dice, y estaban desnudos y no sentían vergüenza. Realmente, este versículo resume todo. Eran tan felices, hermano. Tan felices ellos dos y el Señor, que no había nada que les avergonzara. Que no había nada que los hiciera infelices. Y seamos de esa pareja de enamorados en matrimonio como Adán y Eva, creados a la imagen y semejanza de Dios, que tenían en comunión con ellos y con el Creador, y que se deleitaban en el paraíso, su hogar. Démonos cuenta de la bendición tan grande que el Dios Todopoderoso nos ha dado al tener hasta ahorita a nuestro cónyuge a nuestro lado, o parte de él al apreciar a nuestros hijos, ese parecido enorme de ellos o de ellas. Y quizás hasta nietos y bisnietos. Y lo que sigue de esto, ¿verdad? Es en esta área sobre la cual debiéramos reflexionar y atesorar en el corazón. Por lo que los principios establecidos por Dios, quien es el creador de todas las cosas, incluyendo el matrimonio, vemos lo siguiente. En primer lugar, el matrimonio es un proyecto diseñado por Dios. Y para que se cumpla al 100%, debe estar en comunión el matrimonio y su Dios. La bendición está garantizada cuando ambos cónyuges son hijos de Dios y anhelan la gracia de Dios. Eso es uno de los principales requisitos, los cuales tomarán decisiones buscando agradar a Dios sobre todas las cosas. Ya no serán dos, sino uno, dice Marcos capítulo 10, versículo 8, que dice el Señor, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Hay unidad en el matrimonio. Segundo, el matrimonio es indisoluble. El matrimonio es indisoluble. Es decir, que no es posible disolver. No hay forma. Marcos 10, versículo 9 nos dice, por tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Estas dos características son los que forman un verdadero matrimonio, hermanos. Debemos nosotros de buscar ser uno con nuestra pareja y ser indisolubles, que nada nos separe. En segundo lugar, hermanos, para que el matrimonio perdure y sea bendecido, los cónyuges deberán de tener un corazón nuevo. Qué importante es esto, que tengan un corazón nuevo. Vamos a nuestro texto que está en Marcos 10, versículo 3 al 9. Dice la palabra de Dios. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que lo importante es que el Señor comenzó a discutir con ellos el tema del matrimonio. Observemos cómo lo trató. Expuso el motivo por el cual Dios había permitido el divorcio bajo la ley de Moisés. Fue causa del pecado. Lo vemos específicamente en el texto de versículos 5 al 9. Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón. Por eso es que dijimos que el hombre debe y la mujer deben tener un corazón nuevo para perdurar en el matrimonio. Lo que Jesús estaba diciendo lo remontaba hacia el pasado, a la idea de Dios de la creación. ¿Se acuerdan? Allá Dios creó al hombre y a la mujer y creó el matrimonio, antes de que el pecado entrase en el mundo. En aquel tiempo el divorcio no estaba incluido en los planes de Dios. Él tenía algo mejor para el ser humano. Podría decirse igualmente que el crimen no estaba en su programa, pero los criminales serían perdonados. El divorcio es un pecado, por lo que los divorciados pueden ser y deben de ser perdonados. Y yo creo que bajo ciertas circunstancias y desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, las personas divorciadas pueden volverse a casar. Yo no sé por qué motivo estamos dispuestos a perdonar a un criminal, pero con frecuencia batallamos para perdonar a un divorciado. Casi actuamos como si estas personas hubieran cometido el pecado imperdonable. Por lo que mostremos amor a quienes han tenido esta difícil experiencia y más a personas que han sido salvas, hermanos. Es decir, personas que se han arrepentido de lo que han hecho y que ahora en Cristo buscan una renovación espiritual, un cambio de vida que el Señor les proporciona. Estas personas convertidas a Cristo después de obtener el divorcio no tendrían que soportar este estigma en mayor medida que cualquier otro pecado que haya sido hecho. Todos somos pecadores, salvos por gracia de Dios. En estos casos, sencillamente, se da la circunstancia de que el divorcio ha golpeado sus vidas. Recordemos que todos hemos llegado a la gracia de Dios con heridas, huellas de nuestro pecado, de nuestro pasado. Y Jesús nos perdonó, nos ha salvado y nos ha limpiado. Lo que Jesús estaba diciendo en esta oportunidad, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es que el matrimonio, mis hermanos, es un vínculo mayor, porque al dejar a padre y madre, el hombre y su mujer se unirán en uno. Unidad creada por Dios. Por lo que un solo corazón, un solo cuerpo, no puede ser separado. Y si se separa, ¿qué pasa? Ambos mueren. Por lo que el matrimonio no puede ser roto. Fíjese bien lo que voy a decir, ni por infidelidad. Jesús estaba mostrando aquí que el matrimonio era algo concebido por Dios. Dios unió a una pareja, hombre y mujer. Esta fue la intención original del Creador. Cualquier violación a esto que Dios ha establecido es pecado.
es decir, que contradiga su voluntad. Pero podemos estar seguros de que no es el pecado imperdonable, porque Dios ama al pecador. Debemos amar al pecador, pero no estar de acuerdo con sus acciones. Pero más adelante vamos a ver esto. Mis hermanos, el problema básico del matrimonio consiste en haberse casado con la persona equivocada. Ese es el problema. El problema principal del divorcio es haberse casado con la persona equivocada. Hay personas que se están casando que no deberían no deberían de casarse. Este es el problema. El pecado ya existía en primer lugar cuando se casaron. Me dirijo ahora a ti, mi amigo, a ti, mi hermano. Hoy en nuestra congregación, aunque es pequeñita, vamos a tener varios casorios, ¿verdad? Y escuchen bien esto, mis hermanos amados. El matrimonio es algo que Dios quiere disponer y arreglar para ti, de acuerdo con su voluntad, siempre y cuando tú se lo permitas. Quiero repetir esto y grábate en el corazón, mi hermano, mi hermana. El matrimonio es algo que Dios quiere disponer y arreglar para ti, de acuerdo con su voluntad, siempre y cuando tú se lo permitas. Si oyes atentamente la palabra y oras al Dios Todopoderoso, si Dios está presente en tu matrimonio y si eres fiel a Él, Él te puede asegurar las bendiciones de Dios. Hay un texto en Deuteronomio 28, del 1 al 24, léelo, está hermoso. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuchen al Señor, mis hermanos. Escuchen su voz. Pídanle su acontecimiento y que intervenga desde ahorita, desde ya, en su matrimonio. Por lo que, en tercer lugar, el matrimonio es más grande que cualquier pecado. Hermanos, en tercer lugar, el matrimonio es más grande que cualquier pecado. Leamos los versículos 10 al 12 de Marcos 10. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio con ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta es la declaración más fuerte sobre el divorcio registrada en la Biblia. ¿Y cómo ha de interpretarse? Pienso que cada caso de divorcio se debe tratar en particular, a través de la Escritura, claro. Porque la violencia, el maltrato, la fornicación, incluso las adicciones, todo debe ser expuesto ante la palabra de Dios. Todos los pasajes bíblicos sobre el divorcio debieran ser reunidos y considerados conjuntamente antes de llegar a una conclusión adecuada. El pasaje paralelo de Mateo indica la fornicación como una de las bases para el divorcio. ¿Por qué Marcos omitió esto? No sabemos. Sí, sí sabemos. Recordemos que Marcos estaba escribiendo a los romanos, que no conocían la ley de Moisés, mientras que Mateo estaba escribiendo para Israel, para los judíos, que tenían y conocían la ley de Moisés sobre el divorcio. Así que el tema debiera considerarse a la luz de este enfoque diferente. Tengamos cuidado, esto no quiere decir que la sociedad, porque lo acepta o porque lo hace legal, el cristiano debe hacerlo, lo mismo, no. Vayamos en pos de Jesús, vayamos a las Escrituras a ver qué nos dice la palabra de Dios en todos los casos, hermanos. La carta a los Romanos, versículo 7, capítulo 7, verso 2, nos explica acerca de esto también. Dice la siguiente: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. En este pasaje el apóstol Pablo utilizaba una ley bien establecida de que una esposa estaba ligada a su esposo hasta que la muerte la liberara, como una ilustración de la relación del creyente con el principio de la ley. El sistema legal de Moisés ocupó de la mujer o el marido infiel. Ambos serían apedreados hasta la muerte, de acuerdo con Deuteronomio 22, 22 al 24.
De acuerdo con este sistema de mosaico, un marido o una esposa culpable de adulterio podrían ser considerados como muertos por el otro cónyuge. Las escrituras sí reconocen una base para el divorcio, la infidelidad. La infidelidad, hermanos. La parte inocente queda libre para casarse. Es lo que podría deducirse de la palabra de Dios. La parte inocente queda libre para casarse. Pero hay que ver cada caso, mis hermanos. Algo interesante es que en esta discusión del divorcio y de la bendición, es que tanto en Mateo como en Marcos, el tema del divorcio y la bendición de los niños son tratados de una forma conjunta. Pareciera que el Espíritu Santo estuviera tratando de decirnos algo aquí. El niño es el fruto inocente del matrimonio y el divorcio se convierte en algo doblemente malo, porque los niños pequeños sufren como consecuencia del divorcio. Resulta sorprendente comprobar en la actualidad el número de jóvenes de hogares destruidos que se involucran en problemas. Y esta circunstancia no es de ningún modo accidental. Es una consecuencia de los matrimonios que se han roto y son más que nada el fruto de la mala enseñanza respecto al matrimonio y al divorcio. Por lo que la falsa enseñanza y quienes le enseñan son los engañadores, quienes quieren solo matar y destruir. Por lo que es urgente que nos acerquemos a Jesús. Vamos en pos de Jesús, quien es el dador de vida plena, vida en abundancia. Jesús es quien puede y debe enseñarnos cómo, cuándo y con quién casarnos. Y si ya estás casado, Jesús es quien nos puede enseñar el cómo, cuándo y quién debe dar el paso de fe para que su matrimonio sea restaurado, surja lleno de gracia y de verdad. No importa los años que tengas casado, mis hermanos. Tomemos de la fuente inagotable que es Jesús. ¿Se recuerdan allá en Juan? Capítulo 1, verso, creo que es el 14 o 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Seamos así bendecidos y bendigamos a nuestra pareja. Tomemos de la fuente inagotable que es Jesús y así seamos bendecidos y bendecidos y bendición para nuestra pareja, para nuestra esposa o nuestro esposo. Y por consiguiente, seamos bendición y ejemplo a nuestras generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mis hermanos, nos tocó un tiempo muy diferente de lo que vivieron nuestros antepasados, incluso nuestros antepasados bíblicos. Pero creo que todavía Dios tiene entre sus planes verte feliz en su voluntad, que es perfecta. Por lo que cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pidámosle perdón a Dios, el cual dice la Biblia que es amplio en perdonar. Y vayamos en pos de Jesús. Restaura, Señor, nuestros matrimonios. Prepara, Señor, los matrimonios futuros. Bendice, Señor, a nuestros jóvenes. Señor, bendice a nuestros hermanos que se han divorciado. Prospéralos, Señor. Dales vida en plenitud, Padre. Permite que se gocen en tu palabra, Señor. Y que esa huella en su corazón, esa cicatriz en su corazón sea sanada, Señor. Restaura sus corazones y danos vida plena, como la que prometes. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, vayamos en pos de Jesús y Él hará. Te aseguro que tu vida en abundancia será para ti y para tu amada familia. Dios bendiga tu relación. Dios bendiga el fruto de esa relación. Y si ya no tienes por la causa que haya sido, tu esposa o tu esposa ya no está aquí, Dios te bendiga. Y sé esa bendición que el mismo Creador ha preparado para los tuyos. Tienes mucho que dar todavía. Mucha enseñanza, mucho amor a los tuyos. Digamos, Jesús restaura nuestros corazones. Digamos, amén, mis hermanos, así es. Ahora compárteles del amor de Cristo a todos los de tu sangre
y puedas transmitir la bendición enorme de la salvación que hay en Cristo Jesús. Él puede darnos eso en su amor. Dios bendiga a su pueblo y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta luego.